Buenas noches, amigos de Entre Nosotros. Bienvenidos a este programa de hoy jueves en la antesala al fin de semana. Hoy vamos a conversar de una historia que pareciera como de película, pero es real. Vamos a conversar con el licenciado Kenneth Salas Salazar, quien estuvo privado de su libertad por 23 años siendo inocente. En el año 2001 ingresó a prisión hasta mayo, eh, que ya quedó en libertad Este año. de mayo de este año, siendo inocente. Ha presentado también, obviamente, las demandas contra las personas que en ese momento le afectaron, privándolo de su libertad hace 4 años en un proceso que está ahí congelado, que no avanza, donde no se ve la justicia de su lado. Agradecerle que nos acompañe esta noche y, y que nos comente de esta historia, porque en realidad es una historia interesante que conozcamos. A veces uno dice, bueno, parece como una película esto, que una persona esté 23 años, es una vida prácticamente de una persona, de, de que esté privada de su libertad y siendo inocente, y que todavía al día de hoy la justicia no actúa, porque usted ha presentado demandas que están ahí congeladas sin que se haya hecho nada. Buenas noches, Andrés, Diana y todos los que nos ven y nos escuchan, ¿verdad? Ujú. El programa. Sí, sí, Jay. Es una situación bastante difícil que uno no se le espera, ¿verdad? Jamás se espera una cosa de esto, ¿verdad? Y se dio de la forma más burda, de la forma más injusta, y son los errores que muchas veces comete el sistema de justicia. Pues mira, yo como abogado, este, yo tenía mucha fe en el sistema de justicia, ¿sí? Que creía que todo se hacía de una manera correcta, dando justicia, casos, ¿verdad? No, hoy Y como juez, porque fue juez también. sí, yo fui juez suplente, porque en esa época la corte nombraba a abogados litigantes como jueces suplentes, ¿verdad? Yo fui alcalde suplente, juez suplente y miembro del Tribunal Superior, Carlos, también como suplente, ¿verdad? Entonces, cuando un juez se iba a vacaciones o estaba enfermo o tenía que inhibirse, ¿verdad? Entonces llamaban y en ese momento era Chalo Monge, está Juan eh, Hidalgo y no sé quién más estaba. Y yo, eran como cuatro los suplentes, ¿verdad? Ahora es la corte usa jueces de planta, ¿no? Suplentes, sí, empleados. Don Kenneth, para iniciar, y quienes nos ven, quienes no recuerdan a don Kenneth Salas, tal vez, porque imagínense, 23 años privado de su libertad. Habrá Hay mucha casi una gente que, generación, casi una claro, generación, ¿eh? casi una generación, por eso le digo, hay personas que es la edad de muchas personas Sí, hoy en claro. día. Y algunos, pero empecemos. ¿Quién es Kenneth Salas? ¿Quién ha sido Kenneth Salas? Porque Kenneth Salas, antes de estar 23 años privado de su libertad, cumplió también con una labor social bastante importante en el desarrollo de San Carlos y de Ciudad Quesada que tenemos hoy. Sí, mira, yo, hey,
Soy de Veracruz, de Pital, de San Carlos. Entonces, yo me considero un campesino de piso de tierra, ¿verdad? Que yo hasta los 8 años estoy viviendo en piso de tierra. No, primero en Veracruz, y como ahí había tanto paludismo y nos atacó a mi papá y mi mamá y a mi hermano y a mí, ¿verdad? Que estaban muy pequeños, papá se obstinó y vendió Veracruz y compró Aguasarcas, porque ahí no daba paludismo, vieras que interesante. Entonces ahí hice yo la escuela hasta sexto en Aguasarcas, ¿verdad? Entonces, ¿quién soy yo? Bueno, un campesino, y por último terminé siendo el abogado de los pobres. Yo no sabía que yo era el abogado de los pobres, pero una señora en el juzgado, cuando hablaba, una madre de niños, ¿verdad? Que hablaba a favor mío, porque todas hablaron a favor mío, ¿verdad? Pero algunos niños, algunos. Ella dijo que yo era el abogado de los pobres. Ahí me di cuenta de eso. Y es cierto, porque yo he ayudado a mucha gente. A la gente pobre yo no les cobraba horarios por ningún trabajo. Ni a mis trabajadores, ni a los que han trabajado conmigo, ¿verdad? Porque ahí cuando yo construí la residencia Rancho Grande, ¿verdad? Todo el barrio casi trabajó conmigo, ¿verdad? Y cuando tuve el famoso Rancho Grande, El rancho grande que está en la entrada. que estaba a la entrada, ¿verdad? Que se quemó. Sí, lo quemaron. Ah, fue que lo quemaron. Sí, lo quemaron. En el tercer intento lo quemaron. Bueno, por hacer daño nada más, ¿verdad? Ahí trabajó toda la gente que yo siempre utilizaba, era del barrio, para favorecerlo, ¿verdad? Lo mismo fue la idea de construir la organización, fue con esa idea de ayudar a la gente de menores recursos. Porque yo, yo eh, yo hice el proyecto destinado a casas de interés social, ¿verdad? Les conseguí el bono a todos, les conseguí el préstamo a todos, ¿verdad? Entonces ahí eran familias muy jóvenes, pobres por supuesto, y un montón de mujeres abandonadas o solas que aplicaron guerras en ese proyecto, sin tener que ir a ningún lado de ellos. El bono y el préstamo con el Banco Popular, y se hizo, y ningún proyecto he visto yo que se haya hecho de esa manera, ¿verdad? Ahora, el proyecto, y aquí va la crítica, el proyecto era para 300 y resto de casas, y solo pude hacer 110, porque el Estado se atravesó y me hizo fracasar el proyecto. Al final. Todos estos proyectos fracasan por la intervención del Estado. También incluso usted fue quien donó, entiendo, el terreno donde está la escuela. O sea, Sí, sí, correcto. Ya se había, era una hectárea de terreno, la última hectárea de terreno, y ahí no tenían dónde hacer la escuela. El campo de aterrizaje era un cochero muy grande, ¿verdad? Y entonces, primero primero habían buscado a Porfirio Salazar para ver si les donaba, pero era muy inclinado el terreno. Y la parte más planita era mía. Y ya esa era terreno urbanizado con todos los servicios, ¿verdad? Con todos los servicios. Y entonces, bueno, me convencieron y lo doné. Lo que no iba a esperar que en esa misma escuela saliera el germen donde me mandaron a la cárcel, ¿verdad? Injustamente. No me explico. Todavía, Andrés, no me explico cómo sucedió eso.
Y aún estando en prisión, el licenciado Salas Salazar presentó 100 procedimientos de revisión, estando ahí privado de libertad. Logró que algunos otros privados de libertad con procedimientos preparados por él ahí, estando como un privado de libertad más, lograran su libertad a través de esas gestiones realizadas por don Kenneth Salas, ahí siendo un privado de libertad. Dice Mayela Arce, buenas noches, es un gusto estar en este programa tan importante. Saludos a Andresito y a mi amigo Kenneth. El saludo para doña Mayela Arce. Para Carlos Solís Arias, que nos está observando, dice, buenas noches, excelente invitado, y sobre todo que no estamos inmunes a estas injusticias del sistema de este país. Para don Daniel Alvarado, también allá en Cedral de Ciudad Quesada, el saludo especial. Carlos Alberto Hidalgo Castro, un sancarleño con muchos años de vivir en Zarcero. Allá es policía de la Fuerza Pública. Dice, lo recuerdo muy bien al licenciado Kenneth Salas como fue suplente, y esa noticia de su captura y denuncia fue muy chocante ante la ciudadanía. Qué bien que pudo demostrar su inocencia. Doña Mayela Arce dice, era el abogado de los pobres porque no cobraba. Saludos, Kenneth. Fuiste una persona muy respetuosa. Varios tiempo fuimos novios. Ah, ve, ya se acordó, doña Mayela. Oiga, Diana, ponga atención. Fuimos novios, gracias. Y es un gusto saber de usted, dice Mayela. Para Doris Arce, también el saludo especial. Hace mucho rato que no converso con Doris Arce. Tengo que ir a conversar un buen rato con ella, porque tiene la materia bastante atrasada. Dice Nidia Campos, las injusticias de nuestro sistema judicial. Y para doña Marlene Alfaro, en Barrio San Antonio, también el saludo especial. Todos ellos, en su gran mayoría, son integrantes de un chat que tenemos bastante bonito que se llama Amigos de la Villa, un chat donde se habla mucho de cuenta de la historia de San Carlos. Y vieras qué chat más interesante, don Kenneth. Se llama Amigos de la Villa. Sí, aquí hay gente que destacó y ha destacado, hay muchos. Sí. Don Kenneth, ese día, porque, pucha, uno dice, alguien que ha trabajado en temas sociales, tramitando bonos para que familias tengan un techo digno, un terreno para que se construya una escuela y sea en beneficio de muchos niños también. Y que lo detengan para privarlo de su libertad. En ese momento, ¿usted recuerda en el momento en que lo detienen, qué le pasó a usted por la mente, todo esto? Mira, el día que me detuvieron yo venía de San José, del registro público, era un martes. Martes 1 de agosto. Bueno, yo era miembro del Comité Pro Carretera, ¿verdad? Toda la vida. Sí, claro. Oigan. Yo siempre fui el fiscal del comité. Yo siempre he estado metido en todo, ¿verdad? En todas las cuestiones de bien social y de mejoramiento, como la carretera, ¿verdad? Y al llegar al peaje, por supuesto que uno como miembro tiene que dar el ejemplo, y yo pagué peaje. El peaje de Sucre, para la gente que no Sucre, sí. Y me estaba esperando el OIJ. Entonces me ordenaron que me orillara y me metieron en un jeep, y el carro tuve que dejarlo botado. Y en ese momento yo quedé como en blanco porque yo no había hecho nada incorrecto ni ilegal.
para que se me estuviera deteniendo por algo que yo no sabía qué era. Bueno, eso eran como las 4 de la tarde. Llegué, me metieron ahí, estuve en el OIJ un rato, después me metieron a la otra, y yo preguntaba, bueno, ¿por qué me detienen? ¿Por qué? Y ahí nadie me decía nada, ¿verdad? Entonces, al día siguiente, que era 2 de agosto, no sé, 8, 9 de la mañana, me subieron a la fiscalía para indagarme, ¿verdad? Y cuando me leyeron los cargos, yo quedé asombrado y no podía creerlo que me estaban leyendo. Mire, que había violado a 14 niños y niñas de una escuela, la escuela de Barrio San Pablo, ¿verdad? O de Rancho Grandes. Niños que yo no conocía. Conocía por ahí 2 o 3, porque las madres habían trabajado conmigo. Entonces, a veces llegaban a la oficina, que les hiciera un favor, o pedirme plata para sacar el televisor que tenían empeñado, ¿verdad? Y yo les donaba los 3,000 pesos, porque era lo que en esa época empeñaba el televisor por 3,000 pesos, ahí en Alfasa. Y y yo, aquí hay un error. Esto es un error, sin ninguna duda. Niños yo no conozco. Eran 4 niñas y 10 niños, desde 6 años hasta 9 años, ¿verdad? Entonces yo pedí un reconocimiento en rueda de personas, ¿verdad? Uno detrás de un vidrio, 7 personas, ¿verdad? Para que los niños reconozcan quién fue el que los violó, ¿verdad? Y resulta que, bueno, ahí los niños me señalaron que había sido yo. Pues ahora me doy cuenta que los mismos niños, bueno, ahora muchachos, ¿verdad? Hombres, mujeres, me cuentan que como ellos no me conocían, la fiscal le decía, mire, o sea, me señalaba, pero el número 3. Los indujeron a decir. La fiscalía les dijeron quién era la persona a quien ellos tenían que señalar, ¿verdad? Eso lo sé hasta ahora. Mira, digamos, hace un año y resto. Y resulta que eso coincide con la declaración que una madre tenía 3 niños, 2 niños y una niña. Era madre de 3 niños que me habían acusado, ¿verdad? 2 se retractaron en juicio, pero uno no. Por circunstancias especiales no se retractó, ¿verdad? Pero la madre dijo, ¿sabes lo que dijo la madre? Dice, a mí me sorprendió mucho el día del reconocimiento, porque todos los niños, inclusive los míos, dijeron que eso era mentira. Oye, eso dijo la madre al tribunal. Y el día del reconocimiento, todos los niños dijeron que era mentira, inclusive los de ellos. ¿Se puede imaginar? Ah, no, pero eso no se investiga. ¿Por qué unos sí y otros no? ¿Y por qué todos? Es que fueron todos. Lo mismo sucedió, lo mismo sucedió el día en que 2 días antes que los llevaron a poner la denuncia. El PANI y las maestras de la escuela llevaron a los niños al juzgado, ¿verdad? Y en ese momento fue que se dieron cuenta algunas madres de lo que estaba pasando, porque ellos no sabían nada del montaje que se estaba haciendo.
Y los niños, le decían a la madre, mamá, esto no es cierto, esto no es cierto. Antes de entrar. Pero a la hora de declarar, los conducían a que dijeran que sí, que yo los había violado. Lo que pasa es que cuando ellos terminan de declarar, los pasan al médico forense, que era el doctor Eladio Taxa, ¿verdad? Y Eladio Taxa da el dictamen de que ningún niña ni ningún niño tiene ninguna señal ni muestra de haber sido violado, ¿verdad? Ninguno. ¿Ah? ¿Te puedes imaginar? Y la fiscal, que era Ava Campos, le dijo a Taxa que no les preguntara nada a los niños. Nada. Entonces él acató la orden de la fiscal. Porque ya era la segunda vez que iban a hablar sobre el tema, ¿verdad? Y en estos casos, cuando ya el niño pasa el susto, en la primera ocasión ante la fiscal, llega ante un médico y cuentan la verdad, ¿entendés? Como la vinieron contando después. Pero entonces, Eladio Taxa le dijo, y ahí, ningún niño tenía absolutamente nada. Eso evidentemente eran acusaciones falsas, dice. Lo que pasa es que yo no pude entrevistar a los niños y hacer un pequeño relato, porque a mí me lo impidieron. Entonces, vean cómo se van manejando las cosas. De la misma fiscal hubo un manoseo ahí. Ahí. No, ella fue la del cerebro, ella fue causa del montaje, porque los niños estuvieron en cursos por año y resto. Digo, durante un año y resto estuvieron siendo manipulados y obligados a decir la versión que las maestras y la fiscal querían oír, ¿verdad? Para ver si me condenaban. Y y entonces uno dice, bueno, ¿cómo es esto? Porque si yo me hubiera dado cuenta en esa época, todas esas pruebas yo hubiera presentado, ¿verdad? Y hubiéramos cogido otra estrategia, es decir, otra táctica, ¿verdad? Otra táctica en el juicio, pero era la palabra mía contra los niños. Y eran 14 niños, ¿verdad? Eran muchas palabras. Eran muchas palabras contra uno. El saludo para doña Margarita González, que nos está observando, y Joaquín Castro Sancho, también para don Carlos Valdés. Dice doña Margarita González, buenas noches, excelente invitado tenés, Andrés. Gracias por darnos la oportunidad de escucharlo. Bendiciones para ambos. Dice Carlos Valdés, don Kenneth, su caso amerita un libro, más que una novela de la vida real. ¿Ha pensado publicar algo? Dice Joaquín Castro Sancho, un saludo cordial para don Kenneth y para usted, mi amigo Andrés. Lo felicito por el programa. Le deseo muchos éxitos con lo que tú haces. Atentamente, tu amigo Joaquín Castro Sancho. Para don Gilbert Cedeño, que dice saludos cordiales para don Kenneth. La pregunta de Carlos Valdés. Su caso amerita un libro más que una novela de la vida real. ¿Ha pensado publicar algo? Sí, yo tengo ahí extractos. He querido publicar, porque yo apenas hace 2 meses de libertad. Entonces estoy apenas acomodándome, ¿verdad? En un mundo que ya no conozco. Miras qué tragedia. Voy a Aguasarcas y no conozco ya los cuadrantes de Aguasarcas. Y ¿dónde queda esto? ¿Dónde quedaba esto? Es algo total, todo se me cambió. Y la tecnología, mira, el bendito teléfono, no lo puedo manejar. Y si los hijos me dicen cómo lo haga, se me olvida, ¿verdad? Dice Carlos Alberto Hidalgo, esa fiscal dormirá tranquila. Muy buena pregunta. ¿Quién sabe? Porque me imagino que así como este podrán haber muchos otros casos. No creo que sea algo aislado. Dice el licenciado Hugo Gerardo Murillo Soto,
Saludos cordiales, Andrés. Favor, saludar al licenciado Kenneth de mi parte. Hugo Gerardo Murillo Soto. ¿Te recuerdas? Sí. No recuerdo. No le recuerda. Hugo. Licenciado Hugo Gerardo Murillo Soto. No sé, licenciado Murillo, tal vez nos pueda poner alguna referencia a él que don Kenneth lo recuerde. Don Kenneth, ¿qué siente una persona, en el caso suyo, estar y abrir los ojos todos los días, después de medio dormir tal vez para don José Alfredo Esquivel Matamoros, mi buen amigo del alma de toda la vida, saludo especial, de abrir los ojos todos los días durante 23 largos años en una prisión? ¿Qué se siente saber que se está ahí sin merecerlo y sin tener que estar? Bueno, primero, uno no cree. Y después, no cree lo que le está pasando, no lo está aceptando. Eso no lo cree. Y la otra era la esperanza y la fe que yo iba a salir libre en cualquier momento. Es decir, desde un principio, yo jamás creí que me condenaran. Jamás. Pues me condenan. Se hizo la casación y me rebajaron 2 años más. Pero yo seguí luchando y presenté 5 revisiones de procedimiento a la sala tercera, 5. Salió una prueba nueva y ya yo corría a la sala tercera. Ofrecía a los mismos niños como testigos, que ya era una nueva versión que había ahí. Y la sala tercera dijo que ellos no me servían. Sí. Porque o yo los estaba amenazando, o yo los estaba comprando. Es una suposición de la sala, porque eso jamás se podía probar, porque no era cierto. Pues la sala me sale con que los niños no me sirven porque son susceptibles a ser amenazados o comprados. Tendría que ser los padres que se compraban, ¿verdad? Y con eso me salió la sala tercera. Fui a la Corte Interamericana, tampoco. La Corte Interamericana de Derechos Humanos le dio es decir, apoyó la tesis de la sala tercera, ¿verdad? La Corte. Es decir, en eso, en la defensa del Estado, esa fue la tesis del Estado, que yo había sido condenado con el debido proceso, etcétera, etcétera, ¿verdad? El debido proceso aparente, porque eso de obligar a niños a decir una mentira y obligarlos a mentir, era más un indebido proceso. Eso era un terror, un horror, ¿verdad? Y después, mi lucha fue en el sistema penitenciario. Ahí ya los tenía hasta aquí, ¿verdad? Porque yo pedía cuando cumplí el tercio de la pena, que uno tiene derecho al tercio, ¿verdad? La pena de salir en libertad condicional, ¿verdad? No, bueno, en una etapa se llama semi-institucional, porque la libertad condicional se da después de la media pena. Entonces, al tercio de la pena, pedí que se me otorgara el nivel semi-institucional, ¿verdad? Hay varias modalidades, ¿verdad? Pero ya uno está fuera de la cárcel y todo eso. Pero resulta que siempre me negaron ese derecho porque yo no aceptaba la pena, el delito. Es decir, yo era un negador.
Por lo tanto, a mí se me castigó por negar los hechos. Ellos quieren que usted diga sí, aunque él no. Ellos, para darle a uno un beneficio, ¿ah? Tiene uno que aceptar haber cometido el hecho, ¿verdad? Digo eso. Qué terrible eso. ¿Ah? Y yo jamás iba a aceptar. Estaba, desde el 2004, estaba con mi caso en la Corte Interamericana. ¿Y cómo iba yo a aceptar un hecho si estaba ante la Corte diciendo lo contrario, ¿verdad? Yo jamás iba a hacer eso. Nada más. Primero, por ética. Y por ética, yo no iba a aceptar una cosa de esas. Mira, si a mí me hubieran acusado de otro delito, que no fuera ese, ¿verdad? Tal vez hubiera aceptado con la intención de que me concedieran un beneficio, ¿verdad? Y lo mismo cuando cumplí la media pena, solicité la libertad condicional 3 veces y las 3 veces me las negaron porque yo no aceptaba el hecho. Y hice todos los cursos que habían que hacer en el sistema penitenciario, pero los cursos que hacían para, según ellos, rehabilitarlo a uno, ¿verdad? Todo bien, excepto me lo daban por perdidos porque yo no aceptaba el delito. O sea, nada de lo que se hiciera estaba bien por no Nada lo que aceptar. hiciera, porque yo, allá en el adulto mayor, cuando yo pedí la primera vez el tercio de la pena, entonces vino el trabajador social del adulto mayor a hacerle entrevista a las familias de aquí, ¿verdad? A las víctimas, a las supuestas víctimas. Pero como las víctimas dijeron a ese trabajador social y a la trabajadora social que vino a entrevistarlos, como los muchachillos dijeron que eso eran mentiras y que yo no les había hecho nada y que habían sido obligados por la trabajadora social, por la orientadora de la escuela, ¿verdad? Entonces, ese informe lo declararon secreto para que yo no viera lo que decían a favor mío los niños, las supuestas víctimas. Oye, vos, tuve que hacer un recurso para poder ver yo ese informe, ¿verdad? Y durar un año peleando con el sistema penitenciario, presentando una queja ante el juzgado de ejecución de la pena para que yo tengo derecho de ver los informes que hacen sobre mi conducta y sobre todo, sobre todo esto. Pues, los niños decían que jamás y que no se oponían. Es decir, los niños decían, nosotros no nos oponemos a que ellos salgan, a que Don Kenneth salga. Entonces le pregunta el trabajador social, bueno, y él ha mandado a alguien que hable con usted. Entonces los niños dicen, él nunca nos ha ofrecido plata y nunca ha mandado a nadie a hablar con nosotros. Pues lo declaran confidencial el informe para que yo no lo viera. ¿Se puede imaginar? Usted se encontró con todo contra usted. Con todo, absolutamente todo. A mí me expulsaron de San Carlos, de la cárcel de San Carlos. Cuando estaba en el gobierno de Pacheco, se comenzó a dar el hacinamiento carcelario. Mucha gente sobrepasaba la capacidad. La Marina era una cárcel para 200 y restos de ¿verdad? Y había 400 o 500. La gente durmiendo 5, 6, 7, 10 personas en el suelo y hasta en los baños dormía gente, ¿verdad? Entonces yo viendo aquello le dije a la ministra de esa época, era Patricia Vega. 2004. Yo le dije, mire, señora ministra, soy abogado, estoy en prisión, tengo varios años. La solución
para eh, luchar contra el hacinamiento carcelario. A mí me parece que es este y esta, ¿verdad? Pues la ministra se enojó conmigo. Entonces, le dijo al director que me expulsara de San Carlos, Y lo llevaron a dónde. al adulto mayor. Yo me opuse, pues yo no quería, si la familia mía está aquí y llegaban todos los domingos ahí a dejarme comida y la ropa y toda la cuestión, ¿verdad? Y allá, fíjate vos. Pero yo no sabía que era la cárcel del adulto mayor, ¿verdad? Cuando llegué allá y ya estuve un día, ya me tranquilicé, porque aquello, el adulto mayor, es un edificio que era la escuela de policía. Entonces, eso, ahí no hay rejas ni nada. No, no, es diferente. Yo conocía así. Es una instalación de escuela, ¿verdad? Entonces ahí estábamos muy cómodos. Es como un albergue, más bien. Es un albergue, es un asilo de ancianos. Es como un asilo de ancianos. Exactamente, es un asilo de ancianos. Dice por acá, voy a dejar el de Carlos Alberto y algo para después, porque él tiene una pregunta para don Carlos, perdón, para don Kenneth. Don Kenneth, el licenciado Hugo Gerardo Murillo Soto dice, éramos vecinos en el barrio, fui empleado de la caja y tuve la oportunidad de hablar con el licenciado en la unidad de admisión. No recuerdo. No recuerda. No, es que ya todo se me olvida. El saludo especial para Gita López Ramírez, que nos está observando allá en Pital. Para doña Ángela Olivarri, el saludo especial. Doña Ángela es una señora que estimo mucho, la periodista Ángela Olivarri, una señora especialísima. Quesada dice, saludos licenciado Kenneth Salas. Qué bueno que he recuperado la libertad. Los felicito por la lucha que está llevando para demostrar su inocencia. Lamentablemente, esas injusticias se dan en nuestro sistema de justicia, entre paréntesis, que a veces parece más bien un patíbulo o sala de ejecución. Me fue muy olvidado, toqué aquí. A veces parece un patíbulo o sala de ejecución y donde lo menos que se busca es la verdad real de los presuntos hechos, imperando sobre el derecho del debido proceso, el deseo de condenar. Don Kenneth, luche por demostrar esa inocencia. Lo recuerdo a usted y su estimable familia como personas buenas de nuestro barrio, el campo. Saludos y bendiciones. El saludo para Alex Barrientos, mi buen amigo Alex Barrientos, que está en los Estados Unidos, para Yohaidi Durán y también, Alex Barrientos, que dice saludos para Kenneth. Ahora sí vamos a la pregunta de Carlos Alberto Hidalgo Castro, que dice, me gustaría preguntarle al licenciado Kenneth de todo este proceso, ¿cómo le fue en la familia? Esposa, hijos, hermanos, amigos, ¿cómo le fue en ese proceso? O sea, con todo ese entorno, ¿no? Bueno, mi familia, nadie más que mi familia me tenía que conocer, ¿verdad? Y no, apoyar. Ellos me apoyaron. En ese momento yo tenía a mis hijos y a mi esposa en Estados Unidos, que yo quería que los chiquillos aprendieran inglés, ¿verdad? Yo le dije a mi esposa que estuviera 6 meses o un año a ver si los chiquillos aprendían el inglés, porque yo los tenía en el colegio metodista en San José. Pero ya y la doña mía quería venirse para San Carlos. Entonces, tuve que sacarlos y yo los mando a Estados Unidos. Entonces, porque los niños en 3 meses aprenden un idioma, ¿verdad? En la escuela. Yo los tenía ya. Entonces, el niño, Dayan, que era el segundo, tuve que traérmelo, que se viniera para que se hiciera cargo de la finca y todo aquí, ¿verdad? De todas las cosas. En Veracruz es la finca. Sí, la finca de Veracruz. Y los locales que yo tenía o tengo.
Y esa finca de ahí, del campo de aterrizaje, había que verla también. Bueno, tuvo que venirse. Y entonces Cecilia quedó con el mayor, que era David, y Dani, que estaba en la escuela. Dani hizo escuela y colegio en Estados Unidos. Pero sí fue bueno, digamos, no hubo en ese caso, para responderle a Carlos Alberto Hidalgo, no hubo, digamos, de su grupo de amigos y de parientes cercanos, nadie No, que... no, nadie. Llegaban siempre ahí a la cárcel a estar conmigo y a saludarme, ¿verdad? O sea, nadie. Y además, ahora que yo salgo, me dice, la gente me dice, "Ay, yo jamás creí eso". Primero, yo nunca he sido homosexual, ¿verdad? Jamás. Ujú. Ya, y como, sí, y violar niños menos. Sí, que Y ahora, si me acusan de violar a 4 niñas, ¿verdad? Y las niñas salen en el examen, son vírgenes, entonces, ¿cómo es que es? Dime. Más, mejor prueba. Es más, el doctor Taxon me recriminó, dice, me dijo, hace poco, ¿por qué usted no me llamó como testigo? Digo yo, y no te llamé porque los dictámenes suyos eran tan claros, ¿verdad? Y yo dije, con estos dictámenes yo me salvo. Y yo traje a 2 expertos de Estados Unidos peritos, como peritos de la psicología sexual, digamos, una cosa así, ¿verdad? Ujú. Dos psiquiatras, ¿ah? Doctor Ujú. Holmeister, internacional, y otro doctor de otra universidad de Estados Unidos. Y ellos declararon y a favor mío, ¿verdad? O sea, el peritaje fue a favor mío, pero el tribunal dijo que no les merecía ningún crédito esos 2 profesionales porque Sí, bueno, yo los había ofrecido y pagado. Y por supuesto que tenía que pagarlos yo. sí, claro, hoy no hay otro. Pero lo que no conoce la gente es que el sistema penitenciario es inconstitucional. Un sistema penitenciario inconstitucional. Cuando se promulgó el Código Penal del año 1970, ¿no? En el artículo 51 del Código Penal dice que las penas, eh, que las medidas de seguridad y las penas de prisión se cumplirán en los lugares y en la forma que una ley especial lo designe, ¿verdad? Y resulta que esa ley no existe. Nunca se ha promulgado la ley de ejecución de la pena. O sea, que el sistema penitenciario por eso es inconstitucional. No dicho por mí, sino por la misma Corte Suprema de Justicia. Publicó un libro que yo lo tengo ahí, donde ellos afirman, ¿no?, de 2 juristas ordenado por la Corte sobre el sistema penitenciario, y dicen que es inconstitucional. ¿Cómo te puedes imaginar? Yo presenté un proyecto, la Asamblea Legislativa, cuando estaba Luchan ahí, para crear la ley de ejecución de la pena, ¿no? Haciendo unas modificaciones para proteger al adulto mayor, ¿verdad? Yo vi gran cantidad de adultos mayores que no tenían por qué estar en prisión, ¿verdad? Claro, hay personas hasta en silla de ruedas ahí. Pues estamos. Bueno, hay 2 proyectos, o hay otros 2 proyectos presentados a la Asamblea Legislativa eh, para crear esa ley, y los archivaron. Así es que el sistema penitenciario en nuestro país es ilegal, porque no tiene ley. Dice Carlos Valdés, don Kenneth,
el tema de la pedofilia siempre ha sido controvertido y polémico. La sociedad quizás se conforma con buscar culpables, más que resolver causas dentro de un entramado social cambiante. Ahora bien, ¿qué fue usted? ¿Fue algo personal, producto de una conspiración, o responde a una presión social donde se buscaba hacer justicia, entre paréntesis, quién o quiénes son los culpables reales? Dice don Carlos Valdés. Saludos para don Carlos Valdés. Mira, esto fue en el 2001, había una campaña del, del PANI y de la Fiscalía, tenían una campaña en contra del abuso, ¿verdad? Bien, eso está bien. Pues necesitaban un chivo expiatorio. Entonces me buscaron a mí. Le tocó a usted. Me tocó a mí. Había otros dos. Ajá. Otras dos personas que pudieron haber sido, pero bueno, no voy a decir quiénes son, ¿verdad? Pero me tocó a mí porque yo a los niños pobres que de ahí del barrio, cuando yo llegaba a la pulpería, los chiquillos se arrimaban y me decían, Kenny, un heladito, diera helado. Entonces yo le decía a Henry Solís, que era el pulpero, dale helados a los chiquitos y me los apuntas, porque yo trabajaba con él con libreta, ¿no? Y un día me decía, y aquel día 17 helados repartidos, otro día 15, ¿verdad? Y los carajillos donde me veían a mí, y una vez me pedían los heladitos, ¿verdad? Hijos de mujeres solteras y mujeres abandonadas, que es el Limas, ¿verdad? Todas mujeres solteras y abandonadas. Y los chiquitos padeciendo hambre, muchos de ellos, ¿verdad? Entonces, dice, ya, y este viejo está conquistando a los niños a punta de helado, ¿verdad? Por ahí empezó la cosa. ¿Qué piensa ahora, después de haber estado 23 años privado de su libertad, de salir a un mundo completamente diferente, prácticamente a reconocer eso? ¿Qué piensa usted, por ejemplo, de los niños? ¿Qué piensa usted de los docentes, que son grandes responsables? Bueno, no quiero hablar como docentes todos, pero específicamente eso, por supuesto, del Patronato Nacional de la Infancia y sobre todo los tribunales de justicia. Mira, de los niños, yo siempre me he preocupado por los niños. En el año 2000, yo inicié una campaña por mi cuenta y a costo mío para enseñar la tecnología de estudio en las escuelas. Porque los niños fracasan en la escuela y abandonan el estudio, abandonan las aulas, porque chocan con las barreras al estudio. Y la gente, muchos no conocen qué son las barreras al estudio. Y resulta, ahora, porque el sistema educativo tiene que cambiar. Entonces, yo un día fui al Liceo San Carlos, pedí permiso al director para hacerle una encuesta a los niños de un grado, era tercer grado, tercer año de colegio, ¿verdad? Yo le hice el test a ellos y la conclusión es que ellos estudiaban porque los obligaban a estudiar. Y entonces, a un niño que obliguen a estudiar no va a tener buenos resultados, bueno, ¿verdad? Porque está contra su voluntad. Entonces, la educación hay que hacerla interesante. Qué interesante eso, sí.
y no conocen las barreras al estudio. Es decir, un alumno fracasa porque choca con una barrera que es, el gradiente, por ejemplo. En un grupo digamos, de 30 niños en un aula, ¿verdad? Vos tenés 10 niños que son muy rápidos, 10 que llamamos los normales, y otros 10 que son niños que van a paso lento, ¿verdad? Pues vos no puedes dar magistralmente una lección con 3 diferentes grupos de niños que tenés que enseñar, ¿verdad? Entonces, eso ya está inventado, no es inventado por mí, ¿verdad? Eso ya está inventado. Entonces, el gradiente es algo que está perjudicando, porque los niños que son lentos, no es que son tontos, son lentos, no pueden ir al gradiente de los muy listos, ¿verdad? El otro, la otra barrera es la falta de la masa. Es decir, si vos estás estudiando un tema, tenés que tener una foto de lo que estás estudiando, o tenés que, si estás, si en zoología estás estudiando una cebra, tenés que conocer qué es una cebra, para poder estudiar. Entonces, eso se llama la masa. ¿Ya? Porque hay inteligencias que son visuales. Hay otras inteligencias que son como de oídos, ¿verdad? Lo que oyen lo captan. Pero mucha gente necesita la masa, sobre todo, para, para aprender. Por ejemplo, vos ves que en una pulpería llega uno y pregunta por algo, y el pulpero sabe el precio, o el dependiente sabe el precio, ¿verdad? ¿Y dónde se lo aprendió? Porque está viendo la masa, ¿verdad? Y la tercera barrera al estudio es la palabra que no se conoce o la palabra mal entendida. Eso produce efectos mentales en los niños, ¿verdad? Y yo estaba en esa lucha, en ese momento. Yo había dado charlas a todos los directores de colegios y de escuelas de aquí, de San Carlos, ¿verdad? Y ahí en el centro regional, ¿verdad? A varias escuelas repartí folletos sobre eso, ¿verdad? Y estaba en eso. Y eso es, digamos, parte de la lucha que yo estaba dando por los niños, ¿verdad? A favor de los niños. Don Kenneth, pero no cambia, ese tiempo en prisión no cambia, digamos, eso por los niños. No, jamás. No. No, es que los niños aquí no tienen nada que ver. Los niños fueron obligados a decir una cosa que ellos no querían decir. Ellos lloraban, pateaban, y hasta se querían ausentar de las charlas que les estaban dando a ellos sobre eso, ¿verdad? Donde los obligaban. Porque los amenazaron con expulsarlos de la escuela, decirles a la mamá que les pegaran, o mandarlos a Cartago a un orfanatorio para que no volvieran a ver a los padres. Esas fueron las amenazas que les dieron a los niños, ¿verdad? Y los niños entonces de ahí lo que hicieron fue hacerle caso a la maestra, o a las maestras, que vinieron en eso, y dijeron lo que dijeron, porque fue aprendido así, fue metido en sus cabecitas, ¿verdad? Que tenían que decir esa barbaridad. Del Patronato Nacional de la Infancia, por ejemplo, ¿qué piensa? ¿Qué cree ahora? ¿Qué concepto tiene? Mira, yo el patronato no tengo nada que decir porque no conozco mucho. Ahí en ese momento estaba María Amalia Chávez, directora, y el patronato en esa época, digamos, bueno, tenía menos trabajo, creo yo, y estaba trabajando bien, ¿verdad? Porque yo nunca tuve ningún caso que tuviera que involucrar al patronato.
de las maestras. Mira, de las maestras es algo que no entiendo. De las maestras es algo que no entiendo y no puedo explicar. ¿Cómo es que una maestra, que un niño le zapatea y le llora diciendo que eso no es cierto, ¿no? Y ella continúe obligándolo a decir que sí, es cierto? Yo no entiendo eso. Decir, ¿a qué se debe? No sé qué ganaron. Yo solo a la directora medio conocía, la directora Rita Zamora, que era la directora, medio la conocía, porque yo fui un día a la escuela poner a la orden de la escuela la plaza de fútbol que yo tenía, ¿verdad? Entonces yo hablé con el profesor de educación física y dije, bueno, vayan, usen la plaza mía, ¿verdad? Y mandaba a chapearla para que ellos, los niños ahí jugaran y todo eso. Les compré unos marquitos más pequeños, ¿verdad? Para que jugaran. Entonces, el tribunal y la fiscalía dijo que yo tenía la plaza para conquistar niños. O sea, regalaba dados y eso sirvió como prueba en mi contra. Y puse la plaza a disposición de la escuela y fue en mi contra porque ya era una manera de... Ahora, en mi casa los hijos míos se habían dejado un play grande, un play, y los niños del barrio se metían al solar de mi casa a jugar en el play. Y ya lo tenían desarmado, ya, porque los niños ya estaban grandes. Entonces yo le dije a mi suegro que vivía conmigo, mire, arregles ese play, porque estos niños, para que jueguen los niños ahí de Limas, ¿verdad? Que eran los que llegaban ahí, a comer guayabas, a comer naranjas, a comer toda clase de frutas, mangos ahí en el solar mío. Bueno, eso es una finca, ¿verdad? Y ellos se metían y entraban y yo les decía, bueno, el suegro mío me daba las quejas de que los chiquillos hacían daño, ¿verdad? Yo le dije, bueno, entonces yo un día le llamé la atención a que hicieran caso al abuelito, ¿no? Y que entonces yo cogí el play y lo puse fuera como a una distancia, como 40 metros de la casa, ¿verdad? Para que los chiquillos no intervinieran con la casa mía, ¿verdad? Porque ellos se asomaban por las ventanas a ver qué había y a veces pedían agua y cosas por el estilo. Entonces le dije a mi suegro, arréglenles ese play. Porque él trabajaba en cosas de soldadura y eso. Arréglenles el play para los chiquitos para que ellos jueguen. Entonces, y eso también fue una forma de, es decir, eso lo tomó la escuela como que yo había, que yo tenía un play ahí para atraer a los niños. ¿Ah? Todo lo que yo hice a favor de los niños lo tomaron en contra mía. ¿Ah? ¿Y ha visto algunos de esos en ese momento niños que ahora ya son adultos? ¿Tienen la oportunidad de conversar con alguno de ellos? Ahora que está Claro. A la cárcel fueron dos. A la cárcel de la Marina fueron dos a disculparse. Que eran dos hermanos. Y ahí en la casa mía han llegado todos a hablar conmigo. Claro, esto hasta ahora no puedo decir porque si yo digo esto cuando estaba ahí en casa por cárcel, me devuelven a la Marina, ¿verdad? Porque yo no puedo hablar con nadie de ellos. Bueno, no podía. ¿Y qué tal los ha recibido? ¿Qué tal la han conversado? Yo llego. ¿Cómo ha sido la conversación? Mira, la muchacha que llegó a la Marina, la mamá que vivía ahí en el Limas, tuvo que irse para Venecia, ¿verdad? Para que no les molestaran a los hijos. Porque ya hay una chiquita, 9 años, que como ya Kenneth la había utilizado, otros querían también, ¿verdad? Entonces tuve que irse a Venecia. Y la chiquita ya dice la mamá que ella estaba muy inquieta y muy pensativa y estaba enferma mentalmente, ¿verdad? Y le digo a la mamá que ella tenía que hablar conmigo, ¿verdad? Entonces la mamá mandó
a una persona a la cárcel a hablar conmigo para ver si yo le permitía a la chiquita, la muchachita, venir a la cárcel, ¿verdad? Yo le dije, claro, claro, ojalá. Claro, si en la Marina se dan cuenta que era contraparte mía, no la dejan entrar, ¿verdad? Pero ahí no se dieron cuenta. Entonces, ella fue una vez a hablar conmigo, entonces ya yo le dije que conmigo no tenía ningún problema, que yo sabía que ellos habían sido obligados a mentir, ¿verdad? Que yo a ella la perdonaba. Y entonces la chiquita hasta que cambió de semblante. Ya a los 15 o 22 días llegó con el hermano que también quería hablar conmigo y le dije lo mismo, que ellos no tenían nada que ver en el asunto, que ellos habían sido obligados, que los niños son inimputables en eso, es decir, no tienen ningún problema por haber mentido, ¿verdad? Que sabemos que ellos fueron obligados en unas circunstancias especiales y que conmigo, y todos son amigos míos, y todos a veces me consultan cosas que ellos tienen, o problemas que ellos tienen, me lo consultan, ¿verdad? Lo mismo ya cuando yo llegué aquí, entonces comenzaron a llegar aquí a la casa mía, ¿verdad? Y yo les dije lo mismo, exactamente lo mismo que conmigo. Estaban perdonados y yo sabía que ellos no tenían ninguna culpa porque eran menores de edad, ¿verdad? Dice don William Jalaparra, mi amigo Kenneth, un abrazo macizo de este poeta que te aprecia. Gracias. La justicia es ciega, pero ella ve en la oscuridad. Celebro tu libertad por la gratitud del Señor de los caminos. Es que Olvey Hidalgo dice, bueno, no es que le está respondiendo a Carlos Hidalgo. Don Kennedy, de los tribunales de justicia, que no solo Kenneth Salas, muchísima gente hoy en día no cree. Se termina de perder esa credibilidad de algo en lo que usted en algún momento como suplente fue parte. Sí. Mira, yo como suplente en el Tribunal de San Carlos, yo llegué a condenar gente. Y en los delitos sexuales, yo llegué a inhibirme, ¿verdad? O bueno, a separarme del criterio, ¿verdad? Porque a mí me parecía que no era, es decir, no había un debido proceso en esa clase de delitos, ¿verdad? Es decir, alguien te acusa, como me pasó a mí, es decir, es el ejemplo más claro, ¿verdad? Y crudo, que gente que yo no conocía, ni me conocía, llegaron a acusarme de un hecho que nunca se cometió. ¿Y cómo? ¿Cómo? De los 14 niños y niñas, 10, a mí me absuelven por 10. Entonces, ¿qué credibilidad tienen los otros 4 cuando eran hermanos de los otros por los que me absolvieron? Es decir, me absuelven por el hermanito mayor y me condenan por otro, habiendo declarado el mayor que ni a él ni a ninguno de sus hermanos yo le había hecho nada. El hermanito mayor, porque entonces ya era como más despiertillo, ¿verdad? Digamos, estaba en 6º grado, los otros estaban en 3º y 2º grado, ¿verdad? Este mayor, y así, los niños que se retractaron, ¿verdad? En juicio, fueron hermanos de otros 4 que me condenaron. A mí me condenaron por 4. Pero los hermanos de esos 4 dijeron que eran mentiras e involucraban a los mismos hermanitos, diciendo que a ninguno
de ellos. Ni a ellos, ni a los hermanos de ellos. Entonces, y yo, bueno, ¿y quién está fallando? El que está fallando es el sistema de justicia. ¿Cómo te puedes imaginar? Sí. Bueno, pero lo peor, cuando llevaron los niños a medicatura forense para que los examinaran, ¿verdad? Ellos se retractaban allá. Se retractaban. Entonces, las expertas, doctoras en psicología y psiquiatría médico forense, ¿verdad? No los dejaban retractarse. No los dejaban los niños retractarse. Y entonces lo que hicieron fue pedir mi expediente. Urgentemente pidieron el expediente mío, que estaba en San Carlos, para ver qué habían dicho los niños en la denuncia que me pusieron, ¿verdad? Y como que el principal objetivo era encerrarlo. Entonces, ellos, las experticias psicológicas que hicieron en medicatura forense, fueron con la primera versión de los niños, ¿verdad? No con la que los niños les estaban diciendo ahí. Porque una niña de 12 años, ¿verdad? Que habían dos de 12 años, eran dos niñas. Una de ellas dijo en medicatura forense no, que yo no le había hecho nada, ¿verdad? Muy bien. Y resulta que esta niña, Taxan era la única que no le había hecho el examen médico, ¿verdad? Entonces le dice, bueno, le dice, como usted no se le hizo el examen médico en San Carlos, entonces venga para hacerle el examen médico. Y ya la ven, y ya ven que no es virgen. Entonces le preguntan a la niña, bueno, ¿por qué dice usted que este señor no le hizo nada si usted ya tuvo relaciones? Y entonces la niña dice, es que es con el primo mío, yo tengo relaciones. Es con el primo mío. Fíjate vos. Entonces, ahí está la prueba, una chiquilla de 12 años, ¿verdad? Que ya es una mujercita. Está la prueba de que yo no intenté con ella. Pero entonces, ¿cómo la mandan a la fiscalía a decir que yo la violé? Pero como ningún niño salió violado, porque todos dijeron que yo los había violado, ¿verdad? Pero como ninguno salió violado por el examen que les hizo Taxan, ¿verdad? Se demuestra. Entonces cambiaron la versión por abusos o por sexo oral. Entonces por sexo oral, es decir, ya es una versión nueva, posterior, ¿verdad? Pero esa versión, el tribunal le da crédito, ¿verdad? Entonces, ¿cómo un tribunal va a condenar a alguien con semejantes contradicciones? Esas contradicciones se interpretan a favor del acusado, más bien, y no en contra, ¿verdad? Entonces, lo que querían era condenarme, porque a mí me metieron el 15 de septiembre, o sea, un mes después de que a mí me capturan aquí en San Carlos, era el desfile del 15 de septiembre, ¿verdad? Entonces, pusieron a desfilar a niños con carteles en el desfile del 15 de septiembre. Y pusieron unas enormes mantas. Yo tengo las fotos ahí en el edificio de los tribunales, ¿verdad? En contra del abuso. O sea, que la campaña que estaban gestando ellas, tanto la fiscalía como el PANI, ¿verdad? Le sirvió para hacer el desfile del 15 de septiembre con niños desfilando, ¿verdad? O sea, que ahí coronaron
el montaje, ¿verdad? Lo coloraron. Todas esas cosas, es decir, ya todas unidas juntas, demuestran que estamos frente a una falacia, a un montaje, ¿verdad? Dice doña Ángela Uribarri, qué tema tan duro, con tanto dolor involucrado. Gracias por la oportunidad de escuchar esta vivencia. 23 años no se pueden resumir. Don Kenneth va a escribir sus memorias. Así me pregunta. Doña Ángela pregunta si va a escribir sus memorias. Creo que es muy útil para poner en blanco y negro toda esta tragedia. Usted mira la vida con otra óptica y sería bálsamo para muchos corazones. Dice Orbey Hidalgo, Olga Benavides, ¿cuántos inocentes como Kenneth están purgando penas? ¿Cómo se puede ensañar un ser humano? ¿Cómo ha sido en el caso de Kenneth para hacerle tanto daño a él y a todas las personas de su entorno? ¿Será que un día le pedirán perdón por lo menos? Y Hidalgo vuelve a decir, sería bueno que ponga en blanco y negro todo lo de su calvario y como las mismas autoridades le atravesaban cuanto obstáculo pudieron en las peticiones que hizo en el paso de los años. Mira, un saludo a doña Ángela Ibarri, porque yo la admiro mucho. Periodista. Y es un lujo de tenerla aquí en San Carlos. Sí, ya sé que va en San Carlos, ya es San Carleña. Sí, San Carleña, sí. Ya es San Carleña. Don Kenneth, ahí, ya en la recta final de este espacio, ¿qué espera usted? Usted tiene ya una denuncia contra esas maestras, contra la que fue fiscal en ese momento. ¿Y qué espera usted? Porque es un proceso, ya es un proceso nuevo, es usted contra ellos, que tiene 4 años en el congelador y no avanza, no ocurre nada. Pero ¿qué espera usted? Por supuesto que no solo el daño de tener una privación de libertad de 23 años, sino el daño hasta moral, pero ¿qué espera usted de ese proceso? Al final de eso, que ojalá ocurra muy pronto y se descongele y lo pongan a caminar. Mira, la fiscalía, el proceso, yo lo presenté con el único fin de demostrar mi inocencia. Y eso es lo único que me interesa, demostrar mi inocencia. Pero, y que sirva de ejemplo de las cosas que están mal en los procesos de esta clase, ¿verdad? Yo he venido luchando desde que entré a prisión con el objeto de mejorar el sistema de justicia, sobre todo el sistema penitenciario, ¿verdad? Porque se están haciendo cosas totalmente diferentes. Entonces, es más, yo he solicitado una audiencia con el ministro de Justicia para, ver qué podemos hacer por el sistema. Porque yo tengo un proyecto en donde el sistema de justicia, por ejemplo, el sistema penitenciario puede ser autosuficiente. Puedes imaginar que un sistema penitenciario sea autosuficiente, ¿verdad? En donde los reos tengan algo que hacer y ganar para su familia. Porque el que más sufre
de esta situación es la familia, no es el preso. El preso está ahí con la panza para arriba, ¿verdad? Durmiendo todo el día y comiendo de gratis. Y Y no llega al cobro colgando de... chiles y ahí pasándola, bueno, bien entre comillas, ¿verdad? Pero, pero el sistema penitenciario tiene que ser autosuficiente, es decir, producir. Y se puede demostrar. En Salvador hay un sistema que se está usando en cárceles de mujeres, ¿verdad? La cárcel autosuficiente, ¿verdad? Ellas producen todo lo que ellas se comen, ¿verdad? Y eso se puede hacer aquí, en San Carlos. Mira, cuando yo llegué a la Marina en el 2001, eh, estaban 7 privados de libertad, ya condenados, ¿verdad? Haciendo muebles, pupitres en el taller de la cárcel, ¿verdad? Todas las semanas entraba un camión con materiales y salía con pupitres, ¿verdad? Ok, y resulta que era de una compañía privada, no era del Estado eso. Entonces, la compañía privada le vendía al Estado los pupitres y fabricados por el sistema penitenciario. No pagaba luz, agua, ni pagaba una cochinada a los privados de libertad, ¿verdad? Y no pagaban prestaciones, y así era muy bonito, ¿verdad? Ahora, fíjate vos que ese taller lo eliminaron para meter gente, para meter más privados de libertad. Y eso era un ejemplo de cómo en las cárceles se pueden utilizar para hacer todos los bichos del país. Todos. La cárcel de Pérez Celedón, la cárcel de Liberia, la cárcel de Punta Arenas, la de San Carlos, de San José, la de cualquier lugar, la de Cartago. Poner la gente en talleres. Por ejemplo, eso es hacer pupitre. Y hay una serie de trabajos que se pueden hacer mediante los talleres dentro de las mismas cárceles, ¿verdad? Allá en la finca de la Reforma son cafetales y hay ganado. La Reforma es una finca de 200 y resto de hectáreas, ¿verdad? Y hay varias cárceles, pero ahí sobra terreno. Y ahí los que trabajan son los privados de libertad, ¿verdad? Y ahí en el adulto mayor, cuando estaban por ahí cerca, uno hablaba con ellos y andaban a caballo. ¿Y por qué no se puede hacer eso en todo el país? Fíjate vos que en las cárceles se pueden hacer los uniformes de toda la guardia y policía del país mediante talleres, Sí, involucrando a Lina, ¿ah? Las panaderías, en las cárceles se puede hacer el pan que consume cada cárcel. ¿Ah? Y eso, el pan que consumen las cárceles se hace en la cárcel de mujeres, ¿verdad? Entonces ahí estamos, tenemos el ejemplo que se puede hacer. saludo para José Bolaños, que nos está observando también. Eh, para Magid Torres Benavides, también nos observa. Sin duda que hay cosas que uno dice, bueno, en este tiempo, sí hay mucha gente que no cree en el sistema judicial. Y uno dice, bueno, sería interesante en algún momento traer a alguien, un fiscal, un juez aquí, a que nos comente sobre su labor. Sería muy interesante escucharlos, porque los ojos comunes y corrientes creemos que ahí están las mentes más brillantes y, y las personas más notables. Y sin embargo, vea qué errores tan grandes que cometen. Y no son errores que cometen, porque una situación de estas es más adrede que un error.
Ya aquí tiene un elemento que es mala fe, La mala realmente, intención, mala correcto. intención. Ujú, ¿Qué se ujú. agrega a eso? Porque cómo no va a haber, cómo se te ocurre que el día del reconocimiento todos los niños se retractaron y les dicen a los niños quién es el que tienen que señalar? Estemos por ahí. Y esas cosas no constan en el acta. Ujú. Ahora se lo dicen a uno los niños, hombres. Y ahora, después de 23 años, don Kenny, usted sale y a qué se dedica ahora, qué hace después de este Mira, tiempo. yo tengo una pensioncilla ahí que por lo que he trabajado por fuera, ¿verdad? Y, y los recursos que yo tengo, yo no voy a trabajar más en derecho, ¿verdad? Este, Estoy decepcionado y sobre todo del- de la forma, como está ahora el sistema de justicia, ¿verdad? Este, ya tuvo que, cuando a mí en el caso mío, a los 2 años, yo estaba ya condenado, 2 años, condenado, ¿va? Y haber ingresado. Y ahora tengo 4 de estar luchando porque la fiscalía acoge el caso. Y ya me han pedido desistimientos. O sea, me lo han querido archivar 2 veces. Sí, es que eso es lo complicado y situaciones tan graves porque, por ejemplo, son situaciones muy graves, es lo que yo le decía antes del programa. Estamos en este momento en una sociedad donde no se pueden hacer cosas buenas porque parecen malas. Por ejemplo, todo eso que usted hizo, que fue para bien, vean, a esas quisieron darle un tinte de mal, un tinte de mal, de daño. Y ahora no se puede hacer muchas cosas de esas porque se puede hacer incluso una persona, una muchacha, incluso no necesariamente tampoco menor de edad, puede ser incluso hasta mayor de edad. Usted le hace algo que conocemos como lo que llamamos nosotros RAI Mm, y, y, y ya se baja del carro y puede decir que, que abusaron de ella, que la tocaron, que le hicieron algo. mm, Y la justicia ni siquiera cree, eh, o sea, cree una versión y se parcializa prácticamente y eso es algo sumamente grave. Fíjate vos que todos los niños y niñas dijeron que yo los violé en mi propia casa, ¿verdad? Y que 2 de ellos se tiraron, después de que los violé, se tiraron por la ventana del cuarto. Entonces, eso era una puta falso, ¿verdad? Porque toda mi casa son vidrios fijos, celosías y la verja, ¿verdad? Muy bien cabido. No, jamás podían tirarse de ahí. Entonces, Alba Campo pidió 3 inspecciones de esas ventanas y de esa casa para ver cómo legitimaba la versión de los niños, ¿verdad? Y resulta que se demostró que ahí no se podía haber tirado nadie. Y por ese niño que se tiró, a mí me condenaron por 10 años por ese niño que dice que se tiró por la ventana, ¿verdad? Lo que era absolutamente falso. Y ahora, después él se retractó, ¿verdad? Pero ahora después. Yo tengo la versión de él porque un mensaje de texto, él lo dijo. Pero ¿qué dijo el tribunal? Que el día que yo violé a esos niños, no había ver. No las han puesto. No las había. Qué Es cosa que, terrible. y lo primero que hace uno es poner veras. Cuando yo llegué a esa casa, cuando la compré ahí, cuando compré el campo, llegué a esa casa, no la de Alejandro Romero, Ujú. sino esa otra que yo compré. A los 4 días me robaron un radio.
se metieron como por la cocina, ¿verdad? Me robaron un radio. Entonces, de una vez, mandé a poner verjas, ¿verdad? Porque la casa estaba sin verjas, ¿verdad? Pero recién llegado yo ahí. Vamos a leerle las estadísticas de vamos a regalar aquí las estadísticas de este programa de hoy, de a dónde nos vieron y cuánta gente nos vio, y los porcentajes de cuántos fueron hombres y cuántos fueron mujeres. Gracias a Diana Rodríguez que me hace llegar también este dato de poderlos leer de los. En Costa Rica, 143 personas. En Estados Unidos, 4 personas. En Colombia, 2 personas. En México, 1 persona. Y en España, 1 persona. Entre la edad y el sexo de los espectadores, dice 47% de quienes nos vieron son mujeres y 53% de quienes nos vieron son hombres en edades comprendidas entre los 18 y 65 años de edad. No quieren agradecerle que nos acompañara. Hay gente que le parecería, y lo vemos ahora aquí cuando nos dicen que escriben, gente a la que le. Yo creo que es una historia que sí, como dijo doña Ángela Olivarri, debería escribirse en blanco y negro, porque es interesante. Bueno, se conoció el caso de José León Sánchez, que ya falleció, por cierto, de que en su momento, pues, también fue un caso sonado y eso fue. Y él logró escribir su historia. Sí. Sería interesante también tener escrita esa historia. Creo que sí, esto es útil tenerlo porque esto no debe pasar de nuevo, ¿verdad? No debe pasar. Esto que en Estados Unidos pasó un caso McMartin, era un profesor de una escuela. Él fue acusado por maestras y obligaron también a niños, ¿verdad? Y de ese caso, que acusaron hasta la esposa, la mamá y a todo el mundo, ¿verdad? Y a todos que en ese caso, bueno, él al final salió bien, ¿verdad? Y de eso hay una película. Un libro seguro y una película. Caso McMartin, Estados Unidos. Uno se mete a internet, ¿verdad? Y ahí está. Y ahí está ese caso. Agradecerle a Kenneth. Con mucho gusto. Y yo, pues, la intención mía con hablar de estas cosas, y ya lo he hecho varias veces, es para que no vuelvan a suceder. Alertar a la gente del peligro que hay, la mala fe, que eso sí, a mí me puede, y no acepto que haya mala fe en eso, menos en colegas. Sí, eso es inaceptable, ¿verdad? Porque las evidencias, el caso mío, a favor mío, son todas. No hay una que sea en contra mía, excepto que le regalaba el auto a los chiquitos, les tenía play, los dejaba comerse las frutas de mi solar y les ofrecí la cancha de fútbol. Bueno, y la escuela. Ese fue el pecado mío. Y hacer también todo para que la gente tuviera un techo. Por parte y la gente que tuviera un techo, que no saben, yo luché por conseguirles el bono. Yo les conseguí el bono y les conseguí el préstamo y les di la llave. Nada más tuvieron que ir ahí al Banco Popular a firmar. Esa fue la única vez que salieron a hacer una gestión y ahora va la gente ¿cómo sufre para conseguir un bono? ¿Cuánto tiene que esperar, verdad? Dice don Carlos Valdés que sigue ahora para don Kenneth, buscará ser resarcido para que esto pueda ser la última página de la historia. Bueno, yo en la demanda que tengo estoy pidiendo que se me resarcen los daños y perjuicios. Y
la afectación moral que eso da, ¿verdad? Y la tragedia. Y, y es que no es solo uno, la familia sufre, tal vez sufre más, ¿verdad? No, y es robarle 23 años Sí. Es decir, me a cortaron. la vida, porque son 23 años a la vida que se perdieron. Sí, porque todos los proyectos que yo he tenido se me cortaron, ¿verdad? Claro, son 23 años ocurren un montón de cosas. Eso es el asunto. Yo estaba metido en todo lo que aquí en San Carlos yo estaba metido, ¿verdad? En San Carlos Fútbol Club, en el Tribunal Disciplinario de la Federación de Fútbol, ahí estuve también representando por San Carlos, en la Federación Pro Carretera y en muchas otras cosas, ¿verdad? En la educación de los niños, todo eso estuve yo involucrado y ahí me lo aportaron, ¿verdad? Agradecerle nuevamente, don Kenneth, que nos Le acompañara. agradezco a vos que me hayas dado el chance de publicar esta situación. Nos encontramos en 8 días en un nuevo espacio de entre nosotros, donde esperamos compartir con ustedes y que ustedes también sean parte de ese espacio con sus comentarios y sus interacciones. Que tengan un feliz descanso.